Buenas tardes, alumna de cuarto básico, soy la profesora Paula Guerra. Vamos a ver una clase del taller de matemáticas correspondiente para esta semana del día 8 al 12 de junio. Les cuento que el objetivo de hoy es que ustedes aprendan a analizar las figuras simétricas, pero antes siempre es bueno empezar por repasar lo que hemos visto en las últimas clases. Vimos lo que era la localización absoluta, en el cual a través de coordenadas dadas ustedes podían ubicar perfectamente el elemento que se desee encontrar. Por ejemplo, si yo digo que en la coordenada 9,1 nos encontramos con la jirafa, o la coordenada 7,3 nos encontramos con el oso panda, y así sucesivamente, y se van colocando los valores acá. A este se le llama localización absoluta porque su ubicación es exacta. Y después vimos lo que era la localización relativa, donde se recordaba un poco con lo que es la geografía. Y aquí nos van dando indicaciones como se ocupan ciertos elementos para llegar a un determinado lugar. Por ejemplo, si yo estaba en la iglesia y necesito llegar al supermercado, tengo que avanzar 2 cuadras hacia el este para llegar al supermercado. También podríamos ocupar las coordenadas, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, el norte, el sur, el este, el oeste, arriba, abajo, al centro, avanzar, retroceder, etc. Son ciertos verbos que nos permiten a nosotros, de alguna manera, indicar hacia dónde vamos. ¿Ya? Así que esto se llama la localización relativa. Pues ahora entonces comenzamos con la clase con un contenido nuevo que se llama la figura simétrica. Una figura es simétrica si tiene al menos un eje de simetría. Este eje de simetría es una línea imaginaria que divide la figura en dos partes de igual forma y tamaño. Y si no es posible trazar una línea que divide la figura en dos partes iguales, la figura es asimétrica. Les explico de la mejor manera. Tenemos cierta figura, como por ejemplo aquí vemos un cuadrado, ¿no es cierto? En el cual el eje de la simetría es cuando divide a la figura en dos partes iguales. También puede ser en 4, en 6, etc. Pero que divide la figura en partes iguales. Cuando esto ocurre, se le llama que es una figura simétrica. Por ejemplo, da lo mismo también la dirección del eje de la simetría, en este caso la línea. Por ejemplo, vemos el primer cuadro donde se traza ese eje de simetría dividiendo el cuadrado en dos partes iguales. Lo mismo acá, cambiamos la dirección del eje de simetría, pero también nos permite ver que se puede dividir en dos partes iguales. Como lo vemos acá también, se dan cuenta, el eje de simetría pasa en forma diagonal, formando dos triángulos o cambiando de horizonte. Esto se llama eje de simetría. Pues sigamos. Aquí tenemos más ejemplos. Tenemos un cuadrado en el cual no solamente se le aplicó un eje de simetría, sino varios. 1, 2, 3, 4 ejes de simetría. Pero si ustedes se dan cuenta, están siempre divididos en partes iguales. Cuando esto ocurre, nosotros podemos decir que es una figura simétrica. Aquí vemos, por ejemplo, el rectángulo. ¿Cuántos ejes de simetría ven ustedes? 2, ¿no es cierto? 1 y 2. Lo cual el rectángulo se dividió en 4 partes iguales. Estamos hablando entonces de una figura simétrica. ¿Ve? Miren, nuevamente el cuadrado se le aplican 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ve? 4. Y ahí el cuadrado se divide en todas estas partes iguales, o sea, simétricas. Lo mismo ocurre con la X. Si yo lo corto por la mitad, el eje de simetría, tengo dos partes iguales. Lo mismo con esta figura. Una eje de simetría y otra eje de simetría, generando 4 partes iguales, también es simétrica. Pero acá no tengo ninguna eje de simetría, porque no son iguales. Si yo lo parto por la mitad, esa mitad no es igual a la otra, ni tampoco arriba igual a la de abajo. Entonces, estamos hablando de una figura asimétrica.
es decir, que no se puede dividir en partes iguales. Entonces, ¿cuál es la actividad? Desarrollar la página, solamente la página 83 del libro de actividades matemáticas, ¿ya? Y ahí habla, tiene relación con lo que es el eje de simetría. Van a tener que aprender a dividir las partes iguales, en cuántas partes se divide, y hay figuras que no son simétricas, o sea, asimétricas, ¿ya? Así que espero que les haya quedado muy claro y nos vemos en una próxima ocasión.